Hola, esta cobija es exactamente igual que estas, pero a esta le vamos a hacer toda la orilla con la misma puntada de los solanes, pero en plano, para quien quiera elegir hacerla plana porque le guste más. Entonces nos vemos en un ratito para que les enseñe cómo la vamos a tejer. Gracias. Ok, vamos a hacer nuestro nudo y vamos a tejer la puntada que habíamos tejido en holán. La vamos a tejer ahora. Vamos a hacer primero 2 cadenas. Ahí mismo vamos a hacer un macizo. Una cadena y otra vez 2 macizos. La primera vuelta se teje exactamente igual. Brincamos 2 cadenas. Ahí mismo vamos a hacer un macizo. Una cadena y otra vez 2 macizos. También brincamos 3 como en las otras y en la cuarta es 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Aquí están. Así vamos a llegar a la esquina siguiente. En esta esquina vamos a hacer lo mismo que en el video anterior. Tejerla completa, la puntada. Y aquí arriba ya, otra vez, volverla a tejer completa. 2 cadenas, ahí mismo vamos a hacer un macizo. Una cadena y otra vez 2 macizos. Y así nos vamos hasta el otro lado. Ya vamos a llegar a la otra esquina. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tejer completo la puntada. 2, cadena y otros 2 macizos. 1, 2. Y ahora aquí junto, ya dando la vuelta otra vez. 2 macizos, una cadena y otros 2 macizos. Y así nos vamos hasta el otro lado. Ya vamos a llegar a la segunda vuelta. Esta orilla le está diciendo va a ocupar mucho menos estambre que la del holán, porque aquí no va a haber aumentos. En esta no se les olvide que es la última, hacerla completa. La cadena y los 2 macizos. Ahora en el segundo, la segunda cadena, vamos a deslizar y nos vamos a pasar a esta. Ok, vamos a subir 2 cadenas, ¿no es cierto? Exprimí. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a deslizar y nos vamos a meter
Y después ya hacemos esta. 2, la cadena y la otra. Y esta va a ir la segunda del bloque de la izquierda. Acuérdense que aquí nos va a faltar una. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí una en el centro, una cadena, 2 macizos, brincamos a esta, y en el primer macizo metemos y nos va a ir quedando así. Esto ahorita lo vamos a separar, ¿de acuerdo? Y así nos vamos hasta el otro lado. Ok, ya llegamos a la orilla. Uno y 2, luego otra vez en el centro y en el primero. Ahora buscamos este. Ponemos uno aquí y en el centro. Y ya tenemos nuestra orilla de la segunda vuelta. Va a ser exactamente igual que la anterior, nada más que en esta acuérdense que estamos usando este. Estos no se usan para tejerlos, para que quede la puntada igual. Y así nos vamos hasta el otro lado. Ahora, aquí es donde vamos a poner el que nos faltó, el macizo que nos faltó de subida en la vuelta, en esta vuelta. Y a través de este vamos a ver por dónde subir. Aquí ya lo tenemos. Bueno, estoy en la orilla. Si quien quiera lo puede subir aquí mismo. Y este es el segundo. Uno, el de aquí y el que va dentro del macizo de abajo. Y ya tenemos otra vez nuestros 4. Voy a hacer un poquito más para que lo vean. Miren, esto es lo que va quedando. A ver si se alcanza a ver. Y así vamos a dar toda la vuelta. Podemos hacer 3 vueltas, 4, 5, las que queramos. ¿Ok? Y así nos vamos hasta el otro lado. Ok, aquí ya vamos a llegar al final. En la orilla
de la mantita o cobija. Y llegamos. Aquí está. Así es como nos queda. Ahorita la vamos a rematar. Miren qué linda también. Para quienes les guste más este tipo de planito que con los solanes, esta. Entonces ahora vamos a rematar los puntos y ya terminamos. Si alguien quiere hacerle más vueltas, hágale más vueltas. Acuérdense que aquí es el lugar en donde le pueden aumentar un punto si se les llega a doblar un poco en esta parte, en las 4 esquinas, un punto o 2, como ustedes quieran. ¿Ok? Aquí la tenemos. Combinación con todas las demás. Vamos a rematar. Ahí está. Y la voy a meter por aquí. Pasar un poquito para allá. Y me voy a regresar. La cortamos. Y vamos a guardar esta otra. Las demás ya quedaron guardadas. Ya las rematamos. Esta, como salió de este lado, me voy a saltar esta y voy a hacer esto hacia acá. Luego me voy a pasar para acá para que no se pase hacia adelante y me voy a regresar. Y listo. Ya quedó. Esto también es para recién nacidos de la misma medida que estas. Ya en total de 50 de ancho por 70 de alto. ¿Ok? Saludos. Gracias. Bye. Ojalá les guste y la disfruten mucho. Bye.